El origen del Museo de Arte Moderno se remonta a 1938, con la creación de un Museo Único Nacional, el mismo que se adscribe en 1944 a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las colecciones que tenía el museo en ese entonces, que fueron compradas a Pacífico Chiriboga, que fue comprado a Luis Veloz, fueron colecciones que tenían una gran variedad de obras, de diferentes épocas, de diferentes técnicas, habían esculturas, habían pinturas, había mobiliario. Entonces las colecciones se nutren de esa manera, de esa forma. En enero de 1981, luego de finalizar la construcción del edificio de los espejos, las colecciones se dividen en arte colonial del siglo XVI al XVIII y el Museo de Arte Moderno con obras del siglo XIX y XX. La colección de arte moderno tiene ese proceso histórico, ¿no? Entonces van a surgir en esta época a raíz de esta libertad del pensamiento, del siglo de las luces que aparece en Europa, repercute también acá, y el arte religioso queda un poco relegado. No es que no se deje de hacer. Por ejemplo, algo importante que se genera en esta época es pues, la escultura. La escultura en Quito deja de tener importancia porque la pintura va a ganar en importancia, como le había dicho sobre los retratos, y la escultura va a desarrollarse mucho en la provincia de La Suay, en Cuenca. El museo refleja una mirada del siglo de las transformaciones a través de retratos de los personajes que forjaron el proceso independentista del 10 de agosto de 1809 y la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. El director de museos, Marco Rosero, comenta este proceso. Con los héroes de la independencia, en cuanto a ellos y en cuanto a las batallas que ellos realizaron, prácticamente se va a desarrollar el arte ecuatoriano, que ya prácticamente marca la época moderna. En ese tema también es importante destacar que durante la colonia los artistas estaban prácticamente constituidos como lo hacían en la época colonial, es decir, a través de un gremio, y todos ellos sujetos a normas muy estrictas que lo manejaba el municipio. Y ya en la época que estamos refiriendo al inicio de la República, el pintor tiene por primera vez la oportunidad de pintar lo que él tiene a satisfacción, si ya no está obligado a la iglesia ni tampoco al retrato. Además de obras de reconocidos artistas como Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Paredes, Tejada, entre otros, que visibilizan las corrientes costumbristas e indigenistas de los años 30, de gran contenido social, que denuncian la explotación de los terratenientes hacia los indígenas. Esta corriente viene a ser un realismo social, porque no solamente se está hablando del indígena de la sierra, se está hablando también el de la costa, ¿no es cierto?, que está siendo representado como el cholo pescador, el montubio, ¿no es cierto?, está representándose de la costa. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este proceso? Hay dos vertientes que se podría decir, ¿no es cierto? La una que enfoca el artista exclusivamente a ese poder del terrateniente de explotar al indígena. Entonces el artista lo representa a él sumamente agotado, con un rostro y manos sumamente duras, toscas, porque es el trabajo que está sometido, ¿no es cierto? Es una parte. Y la otra va a estar enfocado a un indigenismo romántico que tiene mucho que ver, como le había dicho, con el costumbrismo. Es decir, se representa también al indígena en sus faenas de las comunidades, ¿no? En sus bailes, en sus danzas. Es decir, en eso está un poco diferenciado este proceso. El precolombinismo, forjado en España por jóvenes artistas ecuatorianos en la década del 50. Bueno, el precolombinismo está enfocado al estudio, a la búsqueda de la simbología, ¿no es cierto?, que se había representado en la época precolombina, antes de la llegada de la cultura española. Entonces los artistas buscan y hacen un estudio de ese simbolismo que encontramos generalmente en la cerámica precolombina. Además del arte de los años 80, con talentos de la época como Pilar Bustos, Nelson Román y el realismo mágico de Ndara Crown. Noten la enorme diferencia que hay, ¿no? Mientras en 1840 en Europa ya pasamos el romanticismo, el impresionismo, prácticamente estamos en lo que verdaderamente es la época moderna, en el Ecuador estamos terminando el tema vinculado con el estilo barroco, con el rococó y con el inicio del romanticismo.
Decía que es importante el haber tenido el apoyo del Estado con los artistas cuando se les beca a Europa para que se formen en estas nuevas corrientes del modernismo, y son ellos que vienen acá al Ecuador a ser prácticamente los maestros de los pintores que aparecían ya en el modernismo. Daniela Vargas, analista de museos, nos invita a un recorrido por obras como La calle 14 de Camilo Egas, además de obras de Diógenes Paredes, Víctor Mideros, entre otros. Este cuadro es Indios laborando. Como pueden observar, la obra habla por sí sola. Es un óleo sobre tela de 1938 del señor Diógenes Paredes. Este cuadro también es ícono porque este se denomina como indianismo, no es indigenismo. El indianismo lo que representa es una manera más surrealista de expresar no tanto una realidad, sino una sensación íntima del artista. Acá tenemos un cuadro súper representativo, que es el cuadro de La sed, de Eduardo Kingman, de 1953. Él trabaja aquí bastante con la iluminación. Siempre tenemos que recordar los pies, las manos y los ojos de Eduardo Kingman. Él siempre representa de esta manera. Él fue el padre de la creación de las manos así, de esta manera, y los ojos no tienen iris, siempre son negros. En octubre del 2015, los museos se cerraron para realizar varias adecuaciones y cambios museológicos y museográficos. El 9 de agosto de 2017, el presidente Camilo Restrepo reabrió nuevamente los museos a la ciudadanía. Habrá que quitar las alfombras, habrá que poner piso de cerámica, es decir, se va a hacer ese replanteamiento, ¿no es cierto? Posterior a esto, pues el Museo Etnográfico se abre en el 2014, pero luego nos viene un proyecto por parte del gobierno central en la cual había que en la Casa de la Cultura desarrollar el Hábitat 3, ¿no es cierto? Esta gran conferencia mundial que se da cada 20 años sobre arquitectura. Entonces se eligieron los espacios de la Casa de la Cultura y se hicieron nuevas adecuaciones. Hubo que cerrar de nuevo el museo por 2 años hasta volver posteriormente, que se terminó este proyecto de Hábitat, nosotros hacer otro replanteamiento museográfico con todo el museo. El siglo XIX estuvo marcado por grandes procesos como la revolución industrial, la formación de nacionalidades modernas, la división del mundo en dos. América Latina visibiliza esta época a través del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abierto permanentemente al público de forma gratuita.